Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, quien es actualmente el obispo de Guayaquil, nos ha desnudado un poquito esos interiores de sus comienzos en su vocación como sacerdote y nos ha hablado de algunos temas que son extremadamente interesantes. Creo que a mucha gente le aparece en su vida o asoma en el quehacer público, diríamos así, Monseñor Cabrera cuando es nombrado obispo de la ciudad de Cuenca. Nos vamos a saltar algunos de seguramente los episodios importantes de su vida, pero no podemos dejar de mencionar esos años que usted pasa en mi ciudad, en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo toma usted ese nombramiento? ¿Quién le designó? ¿Cuáles fueron las particularidades y cómo se sintió en esta ciudad? Bueno, quizás como una breve introducción. En el año 2003, ya como franciscano, tuve la oportunidad de participar en una gran asamblea a nivel mundial de los franciscanos, que dentro de nuestro lenguaje se llama capítulo. Y fue ya una primera sorpresa el que me nombraron consejero o definidor general. El general de la orden. Claro. Entonces eso me abrió también muchos caminos. Me encomendaron, por ejemplo, la atención, el cuidado que llamamos pastoral y de animación de toda la zona de México, Centroamérica y la Conferencia Bolivariana. Realmente un espacio geográfico, social, cultural maravilloso, una gran experiencia. Entonces ese servicio terminaba en el 2009. Entonces yo estaba haciendo ya maletas para regresar a Ecuador. Usted estaba en Roma. Desde allí manejaba su era el centro de consejería, claro. Y yo lo único que le pedí a Dios era que cuando regrese a Ecuador me permitiera ir a trabajar en alguna comunidad, en alguna parroquia. Porque los años anteriores había estado en esos temas administrativos, formativos. Ciudades más grandes. Grandes, también, ¿no? Y bueno, y sin ese contacto directo con las personas. Es lo único que pedía. Bueno, en todo caso, si no se da, tampoco voy a lamentarme de la vida, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, cuando recibí una llamada desde el Vaticano de parte de un cardenal Re, que era el presidente de la Congregación para Obispos, para comunicarme pues que el Papa Benedicto XVI había pensado en mi persona para Cuenca. Entonces, claro, yo me quedé sorprendido. Digo, pero si ni me conoce, ¿cómo va a pensar en mí? Le dije así. En todo caso me dijo, mire, usted es libre, puede decir sí o no. Es interesante, o sea que hay ese libre albedrío, ¿no? Claro, puede decir sí o no. Ahora, por supuesto me dijo, si me dice no, tiene que ser argumentado, razonado. Entonces dije, claro que tengo muchas razones para decirle que no. Y dije, para mí la primera, yo no estoy preparado. Yo nunca hice ni siquiera un taller ni un curso para obispo. Entonces me respondió, no se preocupe, a ser obispo se aprende con el pueblo. Me desbarató. Pues dije, bueno, también problemas de salud. Y dice, seguramente en Cuenca debe haber buenos médicos. Sí. Y buen clima además, ¿eh? Y así llegué, ¿no? Pero la primera frase de que aprendería a ser obispo con el pueblo fue la que me marcó. Entonces dije, está bien, lo que sea. Es interesante, hay un dato que quizás no conocen. Eso fue el 20 de marzo. Y de ahí yo tenía que permanecer en silencio, no contar absolutamente a nadie, hasta el 20 de abril, en que se comunicaría oficialmente. Yo decía, ¿por qué eso? Decía simplemente para que usted se sienta libre, sin ninguna presión. Porque puede ser que yo diga, oye, me nombraron obispo, y alguien se alegra, una presión también, o alguien dice no. Entonces, completamente libre. Bueno, y así fue el 4 de julio, pues que fui ordenado obispo de la ciudad de Cuenca, tomé posesión, y a partir de ahí lo que hice es caminar con mi pueblo. Es decir, que usted aprendió a ser obispo en Cuenca. Exactamente, aprendí. Por eso suelo decir como pastor, Cuenca es mi primer amor. Sí, es verdad. Comencé por ahí. Y eso entonces me llevó pues a ¿Cómo sintió esa cercanía de la gente? ¿Cómo fue esa vivencia en la ciudad? Además, vecina de la suya, provincia, es decir, somos tan parecidos, ¿no? Bueno, hay una misma historia, una cultura. Éramos una misma provincia antes de Luis Cordero, ¿no? Hay una serie de elementos comunes y sus diferencias particulares. Pero desde que llegué, realmente yo me sentí, como decía, en casa.
Hay una anécdota. Sí, cuéntenos. No sé si puedo decirlo, ¿no? Claro que sí. Recuerdo que en una entrevista un periodista me dijo, oiga, ¿cómo se siente usted en Cuenca siendo de Azogues? Bien, en casa, en familia, pues, claro. tenemos una cultura, una historia común. Digo, ¿yo puedo preguntarle algo a usted? Dice, claro. ¿Cómo se siente Digo, usted? ¿y usted como cuencano, cómo se siente como un obispo azogueño? Eran risas, ¿no? Pero en todo caso, desde el comienzo, pues me sentí bien en casa y experimenté esa cercanía de la gente. Con el pueblo. Con La el gente fue abierta, cálida. Sí, de hecho, digamos, y ahí por ejemplo vuelvo a la filosofía. Eso me ayudó pues, a tener encuentros, a dialogar con personas, como digo, desde las más diferentes posiciones ideológicas, políticas, sociales, culturales, religiosas. Yo creo que la filosofía para mí... Bien importante. Luego de que ha pasado más de un año, desde que usted dejó ya el Obispado de Cuenca, ¿cuál cree que ha sido su aporte mayor? ¿Cómo la siente? Cuenca es ciudad en la que, por ejemplo, se recuerda mucho al obispo Luna, ¿no? A mí me tocó recibirlo en el año 80 y algo, ¿no? Y entonces, realmente una ciudad, además ha sido una ciudad de contrastes, Cuenca, ¿no? Fácilmente fanatizable, diría yo, desde mi experiencia personal. ¿Cuál cree que fue su aporte y la impronta que usted deja en Cuenca como obispo durante más de 6 años? Bueno, creo que más que yo tendrían que responder las personas. Pero es su percepción. Bueno, mi percepción ha sido esta de que quizás mi aporte ha sido el tratar de crear puentes de encuentro, de relación. Diálogos permanentes. Para lograr superar una serie de tensiones, de conflictos, inclusive que se daban a nivel religioso, a nivel social, político. Pues yo creo que ese fue mi aporte. También desde la espiritualidad franciscana, porque yo aprendí que en la vida uno tiene que entrar desarmado, sin prejuicios, sin miedos, abierto a lo que las personas puedan decir, dispuesto siempre a aprender. ¿Cuál fue su lema? Porque ustedes eligen un lema, me parece, ¿no? ¿Cuál fue el suyo como obispo? Bueno, es el anunciar el Evangelio. Hablábamos, Monseñor, sobre esa impronta que se puede dejar en un pueblo. ¿A usted cómo le gusta ser recordado de ese paso por estos 6 años por mi ciudad, por Cuenca? Bueno, quizás como una persona cercana. Que tiene puentes. Que crea puentes, que no tiene recelo alguno. Quizás eso me ha ayudado mucho. Por ejemplo, cuando llegaba a una comunidad, algo que a mucha gente le impresionaba, la llamaba la atención, que iba siempre a los lugares supuestamente reservados, como la cocina, por ejemplo. Yo entraba simplemente ahí a ver las ollas, a ver qué comida estaba haciendo, y eso como que les impactaba a las personas, porque rompía ciertos protocolos, ciertos formalismos. Decía, no, es alguien como nosotros, un ser humano, eso que come, que corre, que canta, que ríe, que llora. Entonces yo creo que este sentido humano de la vida... ¿De qué tiene nostalgia usted de sus años en Cuenca? ¿Tiene algunas cosas que le gustaría tenerlas aquí en Guayaquil? Bueno, la verdad que, claro, depende de... Yo tengo, como digo, de mi personalidad, ¿cuál es? Que me adapto fácilmente a distintas situaciones. Digo, con Cuenca, no es que cerré un capítulo así, digamos, ¿no? Pero pienso que ya estoy en otra etapa de la vida. Por supuesto, recuerdo con mucho cariño la cercanía de las personas, su trato amable. A mí me molestaban en la casa después de algunos años de vivir en Quito, decía, sigo extrañando el agua de Cuenca, el agua de la llave que uno puede tomarse, ¿no? Pero qué interesante es escuchar esa capacidad de adaptación que tiene usted y que creo que es indispensable en la vida religiosa. Nosotros hacemos una nueva pausa y regresamos para continuar hablando sobre la nueva etapa en la vida de Monseñor, el obispo de Guayaquil, el obispo Cabrera, para precisamente ahondar en lo que está haciendo en estos momentos en la ciudad de Guayaquil.